damos la bienvenida a todos los miembros de Red Colaborar, de los 13 países diferentes que nos están acompañando. Nos alegra muchísimo comenzar con esta serie de conferencias, de webinars, que básicamente responden a esas necesidades que ustedes han venido expresando. La cooperación internacional es definitivamente una de ellas, la que está pues como en el top list. Entonces hemos querido comenzar con este tema y básicamente pues hemos invitado a una persona muy cercana a nosotros que tiene muchísimo conocimiento, es Natalia Londoño. Natalia lleva más de 20 años de experiencia en desarrollo social, en gerencia de proyectos de desarrollo, en consultoría en formulación de proyectos y procesos participativos y tiene una gran experiencia en docencia e investigación. Ha acompañado la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos en más de 30 instituciones del país en Colombia. Un porcentaje alto de estos han sido aprobados, lo cual le da bastante experticia en el tema y les han otorgado recursos de organizaciones locales, nacionales e internacionales. Algunos de los proyectos que han tenido mayor impacto es el proyecto del Hospital San Vicente Fundación, atención integral a víctimas de minas antipersonales y personas con discapacidad con la cooperación japonesa y Handicap International. También ha tenido, digamos, la oportunidad de liderar proyectos de cooperación internacional en entornos de protección para niños. Entonces, le damos una calurosa bienvenida a Natalia y esperamos, pues, entonces que este sea de su agrado. Si quieres, Natalia, puedes compartir pantalla para comenzar con tu presentación. Muy bien. No, la primera cosa que quiero hacer antes de empezar con las diapositivas y todo, no es a desarrollar el tema, es pues agradecerles que estén acá en este webinar. Espero que todos ustedes y sus familias estén saludables. Creo que es lo más importante en este momento, en la situación en que nos encontramos a nivel mundial. Así que, bueno, estamos acá en Colombia, especialmente es un día difícil, donde hay muchos movimientos sociales y de ciudadanos acompañados además de otros países solidarios con Colombia en un momento difícil a nivel social, que la pandemia pues obviamente ha agudizado, un momento difícil también a nivel político. Y aquí estamos nosotros en este webinar haciendo la revolución desde el pensamiento crítico. Así que bienvenidos y gracias por estar acá y por su escucha atenta. Entonces, como decía Ana, vamos a tener un tiempo para, pues, siempre es más rico que esto sea en interacción y el éxito va a depender de que podamos expresar esas inquietudes que ustedes tienen en la vida real, mientras que yo voy como pasando por una carta de navegación a nivel general, conceptual, de lo que significa la movilización de recursos y la cooperación internacional. La idea es que esto es un tema bastante amplio, pero vamos a dar puntaditas para que si quedan inquietudes y todo eso, podamos luego entonces profundizar. Entonces voy a compartir ahora sí pantalla, estas diapositivas. Estas diapositivas ustedes las van a poder tener como memoria, así que no se preocupen, porque la idea es ganar su atención, como les digo, para que vayan apuntando sus preguntas y en esa medida pues podamos alcanzar al máximo. Esta hoja de vida es simplemente para poner al servicio de ustedes como ciertas áreas en las que digamos, hay una experiencia que yo agradezco mucho en el tema de la cooperación y más que experta, yo soy una gomosa de la cooperación internacional, lo he estudiado y he trabajado en ello porque me apasiona hacerlo, así que espero poder transmitirles un poco de no solo el conocimiento, sino también de esta experiencia puntual. Muy bien, entonces, ya entrando en materia en el tema, digamos que la cooperación internacional es un pedacito
de una estrategia, de un asunto mucho más grande del campo de la movilización de recursos para nuestras organizaciones sociales. Así que yo quiero como que ampliemos el panorama y pensemos en que la movilización de recursos tiene que ver con la interacción con distintos públicos, con distintos aliados, con potenciales cooperantes y socios de nuestra labor. Entonces, es importante que en este tema tengamos claro que el relacionamiento con estos públicos es lo que hace como la magia y el éxito de que puedan llegar los recursos, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante que no se trata solo de recursos, sino que se trata de movilizar y potenciar unas relaciones institucionales que nos permitan pues alcanzar objetivos comunes. Así que siempre con esa mirada, como les decía, la cooperación es una estrategia, pero los gobiernos, la relación con los gobiernos es también importante, así como la relación con nuestros pares y fundaciones internacionales, así como también con individuos y donantes que cada vez más crece en el mundo esta tendencia de la cooperación, de que las personas hagan donaciones importantes como personas, como ciudadanos del mundo, a proyectos que les interesen. Así como también el sector privado. El sector privado, digamos que es uno de los actores que entra muy recientemente a la cooperación, pero que siempre ha estado en el marco de los actores del desarrollo. Entonces, con ellos también tendríamos que dialogar y tendríamos que intencionar pues unas relaciones que nos permitan, como les digo, pues movilizar esos objetivos nuestros para el desarrollo, ¿sí? La rentabilidad de fondos es otra modalidad también que muchas organizaciones usan y también nos ha retado el asunto de poder ofrecer servicios de metodologías, de cosas que nosotros tenemos muy potentes, nuestra experiencia. Hay temáticas en las que las organizaciones sociales tienen un gran background, entonces digamos que en ese sentido también podrían ofrecerlo a otros como posibilidades de movilizar recursos. Así que esto es un campo mucho más amplio y la idea, como les digo, es que las relaciones que establecemos con estos públicos con quien tenemos objetivos en común es lo que nos permite que finalmente pues puedan concretarse alianzas, redes. Ustedes mismos hacen parte de una red en la que pueden canalizar conocimiento, pero también recursos, etcétera. Entonces, es como ampliar ese panorama que tenemos. Voy a pasar muy rápidamente por esta definición de cooperación solo con un objetivo, porque ustedes pueden encontrar varias definiciones y aquí lo que quiero es centrar en que había una tendencia hace unos 20 años en que la cooperación era transferencia de recursos, o sea, era dinero lo que corría ahí de un país o de una organización en un país con unos buenos ingresos a otro país con un ingreso menor, donde había personas pues empobrecidas, etcétera. Pero ese concepto ha ido cambiando con el tiempo y digamos que ahora no solamente estamos hablando de esa transferencia de recursos, sino más importante hablar de transferencia de conocimiento, de transferencia de experiencias que nos permitan alcanzar juntos un objetivo en común. En ese sentido, la cooperación internacional es un diálogo propositivo entre países no tiene que ser necesariamente, como vamos a ver más adelante, entre países ricos y pobres, como se ha denominado, o países de renta media y de renta alta, sino que también puede ser una cooperación entre países que son pares, ¿sí? Puede ser una cooperación entre organizaciones que tienen objetivos en común. Así que la cooperación, más que eso que se entendía antes, en este momento tiene que ver con un diálogo político. La cooperación no es un asunto solo filantrópico, pasa por las relaciones políticas de los países que nos permita alcanzar objetivos comunes. Y hago mucho énfasis en esos objetivos comunes porque
digamos que la cooperación tiene una agenda y unos objetivos que ha trazado, que tiene que ver entonces con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el 2000 eran 8 y ahorita evaluamos en el 2015 y se incrementaron a 17 objetivos. Y digamos que esta es como la hoja de ruta que se establece, que se acuerda a nivel mundial para poder contribuir todos a alinearnos a esos objetivos y tener unos impactos colectivos más grandes, no tener como una cooperación tan dispersa, digamos, o tan de pronto enfatizada en algunos asuntos que descuidaban otros. Así que se establece, se acuerda esta hoja de ruta. Y hasta el 2030 va a ser muy importante que nuestras organizaciones se piensen y digan, bueno, ¿yo a cuál de estos objetivos de desarrollo le apuesto? Estos objetivos tienen sus metas, son más de 200 metas, o sea, cada objetivo discrimina qué se entiende, por ejemplo, con educación de calidad, ¿sí? Entonces, una educación de calidad es aquella que es pertinente, aquella que permite que, digamos, haya cero analfabetismo, etcétera. Entonces, va discriminando según los indicadores y en ese sentido, entonces, no solo es importante que ustedes identifiquen como organización social a cuál objetivo le apuestan, sino también a cuáles indicadores ustedes le aportan, ¿sí? Desde sus proyectos, desde sus estrategias e iniciativas. Así que, digamos que este es uno de los tics. Yo voy a ir dando como unos tics para que ustedes por ahí en sus libretas puedan apuntar, y creo que es importante cuando vamos a relacionarnos con la cooperación internacional, tener en nuestras presentaciones oficiales, en nuestros PowerPoint, en nuestros videos, en nuestras piezas comunicacionales, cómo nos alineamos con esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a dónde le apuestan ustedes, porque esto nos empieza a hacer un lenguaje común con el otro, y el otro, claro que sí, o sea, esta organización está ahí sumando a esta agenda mundial para que podamos cumplir estos objetivos. Diría que el 17 es el más importante de todo, que es las alianzas, porque cada vez es tan compleja la realidad, son tantos los retos que solo va a ser muy difícil lograrlo. Entonces, el hecho de establecer redes, de hacer alianzas, nos permite también ganar legitimidad, nos permite ganar impacto con nuestras poblaciones y alcanzar esos objetivos. Así que es muy bien visto por la cooperación internacional, y siempre es una pregunta de los cooperantes: ¿con quiénes están aliados ustedes? ¿Con quiénes trabajan? No solamente con organizaciones cooperantes, sino también con organizaciones de base, con organizaciones pares, con la empresa privada, con el gobierno. ¿Quiénes son sus aliados para poder alcanzar el desarrollo? Así que este es un punto importante para tener presente siempre en ese diálogo con los cooperantes. Voy a pasar por esta diapositiva porque esta es muy específica de Colombia. Lo que quiero llamar la atención ahí es que, como en Colombia y en todos los países, digamos que hay una medición de esos ODS y estamos bastante lejos en algunos que son muy importantes, donde nuestros proyectos podrían hacer entonces ahí clic y seguramente aportar a este asunto. Muy bien. Como les decía, el asunto de la cooperación internacional es un campo del conocimiento. No es solamente como que voy, busco dinero en otra parte. No, tiene que ver con el asunto político, de las relaciones políticas. Está en el marco de las relaciones políticas. Hay países con los que tenemos mejores relaciones económicas, por ejemplo, y eso incide en la cooperación. A veces uno quisiera, como hay países que tienen unas prácticas muy interesantes de asuntos que a nosotros nos gustaría aprender y poder aplicar y adaptar en nuestro país, pero digamos que las relaciones con ese país no son tan buenas o no son tan fuertes económicamente, entonces va a ser un poquito más difícil que alcancemos esa cooperación. Esto tiene que ver con esas relaciones políticas entre países
que a veces son muy favorables, y cuando esas relaciones no son tan favorables, obviamente se resiente la cooperación con ese país, y con quienes tenemos también relaciones históricas y culturales, ya sea porque históricamente estamos ligados en todo el tema de territorial, etcétera. Tiene entonces también que conocerse en este tema de la cooperación el marco jurídico, es decir, es el derecho internacional humanitario el que rige en la cooperación internacional. Todo lo que hacemos en cooperación es para poder garantizar los derechos humanos de nuestras poblaciones. Ese es el foco de la cooperación internacional. Todos esos proyectos que presentamos y que hacemos con otros es para eso, para que nosotros podamos garantizar el acceso de los ciudadanos a los bienes públicos, y se rige bajo el derecho internacional humanitario. Hay un marco económico, como ya les decía, y hay un marco metodológico que más adelantico también vamos a dar dos puntaditas que tienen que ver con el enfoque del marco lógico, es la metodología o el lenguaje mediante el cual presentamos las propuestas a los cooperantes, y que últimamente se ha venido hablando de un cambio que vamos dando progresivamente hacia la teoría del cambio. Más adelante les voy a comentar con más detalle de qué se trata eso. Entonces empecemos por citar esas modalidades de cooperación que se han dado y que se reconocen hoy así como modalidades de cooperación internacional. La primera tiene que ver entonces con la cooperación bilateral, es la modalidad más antigua. La cooperación surge después de la reconstrucción de Europa, se necesitaba pues reconstruirla después de la guerra, y hace un llamado incluso uno de los papas a la solidaridad internacional y dice, bueno, es muy importante que todos los pueblos puedan apoyar a los pueblos europeos para su reconstrucción. Entonces, en ese sentido, empieza a darse una cooperación entre países, bilaterales entre dos países, y digamos que en cada uno de sus países, si son como nosotros, que somos un país lastimosamente muy centralizado en este tema, es decir, uno encuentra pocas oficinas de cooperación en los municipios, ayuntamientos o provincias, como ustedes les denominen, en esa localidad, sino que todas están como en la capital del país. ¿Sí? Ahí sí encuentra uno todas las banderitas y encuentra los representantes de las agencias de cooperación internacional. Entonces, ustedes pueden ver que cada país tiene su oficina, algunos puede que no tengan agencia de cooperación internacional, pero pueden tener embajada, y es la embajada del agregado de cooperación el que se encarga de este tema. Así que digamos que ustedes además en sus países tienen, como nosotros, una agencia presidencial de cooperación internacional. En el caso de nosotros es muy peculiar también, este es un país muy sui generis, donde la agencia depende de la presidencia, pero en el caso de la mayoría de los países, la agencia de cooperación depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Hay un asunto también importante, y es que cuando uno se quiere acercar a este tipo de cooperación, no solo es importante estar en el radar de la agencia, tener presente el sitio web de la agencia, como hacia dónde van las rutas, las líneas de cooperación, porque hay información interesante en esos sitios web, sino también tener claro cuál es el ministerio que tiene que ver con nuestra misión, con nuestra razón de ser organizacional, y acercarse también a ese ministerio, porque los ministerios generalmente tienen una persona, un funcionario público que está encargado de la cooperación internacional. Es el caso de Colombia, por ejemplo. Hay en el Ministerio de Medio Ambiente hay una persona responsable de este tema, y yo creo que es importante identificarlo y empezar a hacer una relación, mandarle una presentación de ustedes para que los tengan en el radar. Y digamos, no se pierde nada, pero sí se puede ganar en términos de acercarse a esta cooperación.
Yo tengo que decir que esta cooperación es lo que se llama AOD, Ayuda Oficial al Desarrollo, es decir, es la ayuda que entra de otros países y entra al país. Entonces, no es tan cercana a la cooperación de las organizaciones sociales. En algunas ocasiones participan organizaciones sociales, pero no siempre. Hay unos pequeños convocatorias que ustedes pues, pueden seguirle la pista de algunas embajadas, sobre todo son pequeños grants, muy pequeños, por eso ahí les doy otro tip. Inclusive están en Facebook y en otros buscadores de convocatorias, oportunidades internacionales. Si ustedes tienen algo que presentar, una propuesta que presentar, en lo que ellos estén convocando, por ejemplo, sale muchísimo el tema de derechos humanos, que es una prioridad para la cooperación internacional. Entonces, si ustedes ya tienen algo listo, preséntenlo, aunque sean 2.000 o 5.000 dólares. ¿Por qué? Porque es una forma de que ellos te tengan en el radar, ¿sí? Entonces, si no tienes que hacer un gran esfuerzo para crear una propuesta, para presentar a estas embajadas o a estas agencias de esos pequeños fondos, perfecto. Si tienes que hacer mucho esfuerzo, no, porque entonces ahí costo-beneficio no da, porque como les digo, son pequeños aportes, pero sirven para que eso que uno va a invertir en publicidad en su organización, digamos, no lo invierte en publicidad, sino que ahí tiene una ventanilla, una vitrina donde puedes presentar tu organización y ya estás en el radar de ellos para posibles proyectos. Así que entonces esto es lo que tiene que ver con la cooperación bilateral, ¿sí? Bueno, lo que les decía, es cooperación que generalmente se reconoce como ayuda oficial al desarrollo. En cooperación, lastimosamente, se usan mucho las siglas, uno se va acostumbrando. Entonces, esa AOD es la que corre entre gobierno y gobierno y nos permite entonces decir que cada año nuestro gobierno ha recibido tanto de otros países para poder llevar a cabo los proyectos de desarrollo y sobre todo que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un cuadro que también está muy centrado en Colombia, pero ustedes lo encuentran en los sitios web de sus agencias y son como los informes que van dando sobre hacia dónde van las tendencias de esa ayuda oficial al desarrollo, que también es importante que las tengamos en cuenta. Ustedes pueden ver pues que en Colombia el tema de la paz es muy importante, pero en otros países en los que ustedes están también. Este es un tema prioritario para la cooperación. El tema de la equidad en términos 360 grados, en términos de equidad en educación, equidad en acceso a servicios sociales, equidad en salud, equidad en oportunidades para hombres y mujeres, etcétera. Y el tema del medio ambiente, que nos tiene en jaque a todos. Es decir, el cambio climático es real, que es una prioridad de la cooperación, no solo para Colombia, sino para muchos otros países. Es decir, estos temas siempre están en la agenda. Hacen parte de los ODS, así que tener propuestas ahí nos da más oportunidades de poder entonces acceder a este tipo de recursos. Bueno, la segunda modalidad tiene que ver con la cooperación multilateral, pero yo quería decir algo antes de que se me pase porque se me pasa y no quiero que esto, porque me parece importante. A ver, yo quisiera que nos empecemos a pensar como socios y aliados de la cooperación. No como pedigüeños, no sé si así se dice en todas partes, pero no como esos que van todo el tiempo pidiendo, ay, a ver si nos donan, si nos dan. Yo creo que hay que cambiar un poco eso y proponer. Y en ese sentido, hay un asunto que la empresa privada hace mucho que a mí me gusta y que deberíamos de alguna forma las organizaciones sociales hacer a menor escala, pero hacerlo. Y es que ellos hacen vigilancia tecnológica. Eso tan sofisticado que se oye, que además son unos estudios que cuestan un dinero importante. En cooperación, yo diría que es identificar las buenas prácticas que hay en el mundo.
en eso que nosotros hacemos. Es decir, si mi organización trabaja el tema de agua, yo tengo que saber en el mundo quiénes tienen las mejores prácticas en términos de manejo de agua, ¿sí? Si es una cooperativa mi organización, yo tengo que saber en el mundo quiénes son muy buenos en el tema del cooperativismo. Eso me permite llegar proponiendo y no pidiendo. Es decir, miren cómo es de distinto el discurso. Si yo le digo a una organización, a una agencia de estas, nosotros sabemos que ustedes son muy buenos en el tema del cooperativismo y queremos aprender de ustedes. Por supuesto que ahí ya hay, bueno, hay un reconocimiento del otro que siempre es importante, y fuera de eso es muy difícil negarse a querer transferir ese conocimiento y esa experiencia a otro. Eso es muy distinto a llegar y decir, es que nosotros tenemos un proyecto muy bueno en agua y necesitamos $100,000 para hacerlo. ¿Sí o no? Que eso es distinto. Entonces, empezar a cambiar como ese lenguaje que tenemos y a ser propositivos, pero antes tenemos que como abrir un poco el mundo, la visión al mundo y decir, bueno, ¿quiénes hacen lo mismo que nosotros estamos haciendo? Y otra cosa también, ¿a quién nos gustaría parecernos en el mundo? ¿Sí? Entonces, a tal fundación que hace esto, etcétera, a Greenpeace, a cualquier de estos organismos médicos del mundo, Médicos Sin Fronteras, que nosotros admiremos, que hacen las cosas que nosotros hacemos, y empezar a establecer ese diálogo a partir de lo que el otro tiene de fortalezas, porque eso es cooperación. ¿Cómo aprendo del otro que sabe hacer muy bien eso para hacerlo, adaptarlo a mi país o a mi localidad y poder entonces tener un impacto, un cambio en la vida de la gente mucho más potente, ¿sí? Entonces, no quería dejar pasar eso, que estas banderitas no están ahí solo no, sino que estas banderas tienen un sentido, y para nosotros lo toma ese sentido cuando reconocemos qué es lo que sabe hacer muy bien el otro y cómo podemos adaptarlo acá. Por ejemplo, en Colombia hemos aprendido en cantidades de JICA, que es la cooperación japonesa, con la cual he trabajado y conozco muy bien, porque ellos tuvieron una guerra donde hubo todas las personas con discapacidad que quieran. Así que ese conocimiento de cómo rehabilitar a una persona con discapacidad integralmente lo adquirimos. En Colombia hay un modelo de rehabilitación basado, lo tiene el Ministerio de Salud, basado en la experiencia de JICA, y que muchas organizaciones han introyectado gracias a esa cooperación, ¿sí? Entonces, ese es otro tip que les quiero dar. Pensemos dónde están las buenas prácticas en el mundo de las que podemos aprender, para entonces llegar proponiendo. Qué rico aprender de ustedes. Y por supuesto que ahí viene el dinero. Los proyectos no se hacen sin dinero. El dinero es muy importante, pero es distinto llegar a solicitar dinero, porque entonces ahí te dicen, no, si necesitas plata, para eso están los bancos, ¿sí? Pero si necesitas conocimiento, para eso está la cooperación. Si necesitas aprender, para eso está la cooperación. Muy bien. Entonces, la segunda modalidad de cooperación tiene que ver con la multilateral, es decir, aquella que se gestiona con por organismos multilaterales, que son muy conocidos pues por todos. O sea, hay unos que son financieros, que tienen que ver con el BID, el Banco Mundial. En cada país pues también hay unos bancos específicos, y otros no financieros que tienen que ver sobre todo con el sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea y el CAF. Entonces, en este tipo de cooperación, las ONGs o las organizaciones sociales tienen, digamos que, poco chance, porque son proyectos muy, muy grandes de infraestructura. Pues el BID es un banco, entonces hay menos interés, hay menos convocatorias hacia asuntos sociales por parte del BID, del Banco Mundial. En Naciones Unidas pasa una cosa, y es que las convocatorias son muy de tipo técnico, porque Naciones Unidas
digamos, es un órgano político que orienta la política de la cooperación, pero que además es muy técnico. Sin embargo, ahí hay oportunidades interesantes en términos de qué, de concursos, por ejemplo. Y ahí viene lo que les decía, si ya tienen listo el concurso, el tema, si si ustedes son, digamos, muy expertos en eso, preséntense ahí para que estén en su radar. Y también con Naciones Unidas, yo creo que ellos tienen unas capacidades técnicas de cursos gratis, por ejemplo, en ONU Mujeres, que pueden servir para formar nuestro personal. La CEPAL también tiene unos cursos fabulosos. El PNUD tiene unos asuntos a nivel de desarrollo territorial local de los que podemos aprender mucho. Entonces ahí no van a encontrar ustedes grandes convocatorias también para movilizar recursos, pero sí van a encontrar conocimiento y el conocimiento cuesta, o sea que es una forma también en que podemos hacer la agenda de formación de nuestra organización con alguna de estas agencias de las Naciones Unidas. Y con la Comisión Europea pasa un asunto y es que generalmente sus proyectos, sus convocatorias están más orientadas a organizaciones internacionales europeas, es decir, a fundaciones internacionales que están en nuestros países. Entonces yo lo que sugiero es que se identifique cuáles son esas organizaciones internacionales de otros países que están aquí, que están en sus países y que ustedes pueden entablar una relación para así llegar a las convocatorias de la Comisión Europea. Hay algunas que son directamente para organizaciones de la sociedad civil, pero les digo, yo no sé si esto se dice en todas partes, cuando algo tiene mucho trabajo, es de mucha complejidad, nosotros decimos son un camello, o sea, hay que trabajar mucho, entonces no es la convocatoria que te sirve para allá, no, tú tienes que estar preparado y dedicarle un mes completo con tu equipo, dele a formular muy bien. La formulación es muy exigente, entonces digamos que puede ser un asunto estratégico para una organización que haya avanzado un poquito más en el tema pues de la gestión y poder aprovechar esas convocatorias. Son pocas, pero las hay. Lo otro es hacerse amigo de las fundaciones internacionales, que son nuestros pares naturales en el mundo, entonces para llegar a ellas, a través de ellas, a esas convocatorias. Voy a pasar por este tema de la OCDE, que es la Comisión Económica para el Desarrollo, que es quien evalúa la cooperación internacional. Y si alguno de ustedes quiere saber cómo va la cooperación en su país, cómo va la cooperación en el mundo, se mete a la página de la OCDE y ellos son súper expertos en estadísticas, en gráficos y todo eso. Inmediatamente entonces te salen todos los informes de evaluación por año de la cooperación internacional y también es interesante saber cuáles son los países que más cooperan con mi país, cuáles son los países que más les interesa el tema de medio ambiente, etcétera, porque te va dando como línea. Entonces este es otro dato importante como para investigar, para los gomosos pues como yo. Entonces vamos, cooperación bilateral, multilateral, descentralizada sería la tercera modalidad de cooperación que tiene que ver con esa cooperación más de gobierno local a gobierno local, ¿sí? Es esa cooperación que se hace entre regiones en el mundo. Nosotros generalmente incluso eso empieza por hermanamientos, que es una cosa muy bonita, pero que lastimosamente a veces se queda como en lo romántico. Nosotros somos hermanos, por ejemplo, en Medellín, que es la ciudad donde yo nací, somos hermanos de Buenos Aires porque nos encanta bailar tango y tenemos cosas similares culturales de Madrid, de Barcelona, de cantidad de ciudades que tenemos cosas en común y nos permiten también intercambiar soluciones a problemas comunes. Generalmente las ciudades comparten unas dificultades específicas, por ejemplo, todo el tema del cambio climático y de movilidad es transversal en este momento a todas las ciudades. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso en conjunto? Y esos son recursos que se canalizan del gobierno local al gobierno local. Es decir, la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento, no tiene que pedirle permiso al gobierno nacional para transferirle esos recursos a Medellín
o a Uruguay o pues a una localidad en Uruguay, a una localidad en México, no, en Brasil, sino que es, digamos que pueden hacerlo de gobierno local a gobierno local. Ahí hay varias redes también importantes que comparten, como les digo, temas de interés común y soluciones ante lo que plantean las ciudades. ¿Qué pueden hacer las organizaciones sociales en esa cooperación descentralizada? Pues identificar también cuáles son esas organizaciones regionales que son pares a ustedes y con quienes podrían ustedes irse con su gobierno, alentar a su gobierno local a presentar iniciativas de cooperación internacional conjuntamente. Para eso se necesita haber trabajado en la confianza con el gobierno local. El gobierno local obviamente no va a decir, sí, presentemos un proyecto de cooperación internacional solo pues porque sería interesante, no. Todos hacemos esto si realmente vamos a ganar y es un interés muy legítimo. Entonces, es mostrarle a nuestros gobiernos locales cómo esos proyectos que podemos presentar conjuntamente, donde ellos pueden dar unos aportes que no necesariamente tienen que ser en cash, pero que pueden ser en especie en términos de toda la fortaleza que puede tener un gobierno local en términos de infraestructura, en términos de que tiene mucho más peso con mucha más gente, puede contratar mucha más gente, etcétera. Entonces, ¿cómo ellos podrían aportar ahí asuntos que les ayude a cumplir su plan de desarrollo local y cómo ustedes pueden ser, digamos, esas organizaciones con la experiencia y la confianza a nivel internacional que los lleve a poder presentar esas propuestas a la cooperación internacional? Bueno, y llegamos entonces a este tipo de... bueno, aquí hay algunos ejemplos de cooperación descentralizada. Entonces, como les decía, entre gobiernos que son autónomos y que tienen unos recursos para las ciudades en el mundo y donde también pueden participar entonces organizaciones internacionales, organizaciones privadas, etcétera. Este tipo de cooperación que tiene que ver con la cuarta modalidad, que es la cooperación sur-sur o triangular, y yo ya diría que cuadrangular y todo, pues, porque esto ya es multilemas, esto se sale ya solo entre dos países. En este momento hay proyectos de cooperación, por ejemplo, como el proyecto de la Unión Europea de Horizon 2020, que es un proyecto donde pueden participar 3 universidades, una ONG o 2 ONGs, 3 países, o sea, eso es un montón de actores del desarrollo que pueden entonces intercambiar en lo que son buenos y poder entonces alcanzar un objetivo en común. Esa cooperación sur-sur, yo diría que es muy importante en términos de lo que ha sido transferir nuestras buenas experiencias y conocimiento a otros países que tienen mucho más en común con nosotros que de pronto países en Europa, ¿sí? Porque son realidades muy distintas. Entonces, los países latinoamericanos compartimos todos, además de problemáticas, historia en común, también podemos compartir soluciones. Y ahí es donde esta cooperación es muy bonita. Por ejemplo, lo que nosotros podemos enseñarle a Haití, ¿sí? Que es un país tan empobrecido, con tantas dificultades. Entonces, ¿qué de lo que nosotros sabemos podemos transferirle a ellos? Nosotros hemos aprendido en Colombia cantidad de cosas de El Salvador en términos de la paz, de cómo solucionar los conflictos, de cómo negociar con las guerrillas. Entonces, todo este tipo de asuntos es lo que se denomina cooperación sur-sur. Y finalmente, la cooperación de la que es la natural a las organizaciones de la sociedad civil o de la cooperación privada, se denomina así, es más nueva, pues, es decir, es de los últimos 30, 40 años esta cooperación y tiene que ver entonces con todos los recursos que se movilizan entre las organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser entonces tanto organizaciones sociales, la academia hace parte de estas organizaciones,
y que pueden ser locales o internacionales, ¿sí? Hay algunos ejemplos ahí en la diapositiva de organizaciones internacionales que tienen fundaciones, ONGs, que, digamos, algunas operan directamente, pero otras lo hacen a través de sus organizaciones pares en el mundo o de quienes tienen confianza. Entonces, digamos que es un tipo de cooperación muy bonita porque yo digo que es la natural en términos de que compartimos los mismos objetivos de poder lograr una mejor calidad de vida y unos cambios en la vida de las personas con las que trabajamos, que son la sociedad civil, ¿sí? Y ahí entra un actor nuevo. Este sí es muy nuevo en la cooperación, pero entra con mucho peso, porque digamos que entra desde el tema de la responsabilidad social, se ha ido fortaleciendo y la empresa privada en este sentido puede ser lo que uno quiera, o puede ser una amenaza, un competidor, o puede ser un par muy importante para lograr lo que queremos. Las fundaciones privadas casi todas ya tienen su fundación. Es muy raro que una empresa no tenga una fundación. Entonces, estas fundaciones, donde ellos canalizan su responsabilidad social, pueden ser nuestras aliadas en términos en que en un territorio se necesita del concurso de la empresa privada para poder solucionar temas tan complejos como les decía. Así que yo prefiero presentarlos como unos aliados y no como, digamos, una amenaza que en algún momento se vio así. Y ellos, les digo, están presentando proyectos a la cooperación internacional. Bueno o malo, la realidad es esa. Están presentando proyectos y yo creo que es mucho mejor aliarse con nosotros que tenemos la experiencia. Ellos no tienen la experiencia en el campo social porque son muy nuevos en esto. En cambio, entre ustedes para organizaciones de 50 y más años que pueden posibilitarles esta legitimidad con la gente, esta confianza. Así que creo que ahí hay un gran reto y es cómo nos articulamos con ellos, con sus planes de responsabilidad social, de tal manera que podamos sumar. Aquí algunas experiencias nuestras son muy locales. Yo para la próxima me voy a poner más a tono de los internacionales, entonces de poder darles más pistas de algunas organizaciones a ustedes en Latinoamérica. Pero, por ejemplo, la Fundación Éxito es un aliado muy importante de las organizaciones sociales aquí en Colombia con todo su tema de nutrición y ha traído unos recursos internacionales también que son importantes en términos inclusive de conferencistas, de gente que no conseguiríamos de otra forma, sino a través de la empresa privada. La Fundación EPM, Fundación Corona, también ustedes las pueden explorar. Ahí exploren Corona. A mí me parece tan interesante esta fundación y podría pues como darles ideas de cómo ellos se han articulado con con otras organizaciones sociales para jalonar recursos internacionales. Bueno, entonces esas son las modalidades de cooperación que tenemos y más o menos ahí les he ido diciendo cómo pueden jugar en cada una. Voy a terminar con este tema para que me dicen por favor en qué momento hago el pare para una primera tanda de preguntas. ¿Listo? Bueno, y esas modalidades de cooperación, digamos que se expresan luego en unos tipos de cooperación internacional. Esos tipos tienen que ver con cooperación financiera, sí, es decir, es una cooperación, por ejemplo, el banco, el BIC te puede prestar, ¿sí? Para hacer un proyecto, es un banco y te puede prestar. Otras organizaciones internacionales también, digamos que hacen esta cooperación a través de una ayuda que no hay que digamos hay que pagarla de alguna forma, me están prestando para poder invertir, etcétera. Entonces, es esa modalidad donde es un préstamo más que, claro, con más intereses más bajitos, son créditos más blandos, etcétera. Y es un tipo de cooperación, sobre todo los gobiernos locales lo hacen mucho. Hay que tener mucho cuidado, porque esto es un diálogo
que se hace también a través de convenios formales. O sea, esto tiene todo su marco legal. Quiere decir que cuando uno no cumple con lo que estableció, con los objetivos y con la ejecución de los recursos, lo tiene que devolver. De tal forma que hay municipios que han pensado que la cooperación es muy fácil y que tan rico eso y que le den a uno plata. Y les ha ido muy mal porque han tenido que devolver al no cumplir con los objetivos, y al devolverse hay que hacerlo con intereses y en dólares o en euros. Es decir, que es mucho dinero. Así que con eso también hay que tener cuidado. ¿Hasta qué punto nosotros nos podemos comprometer en una cooperación, no sea que pongamos en riesgo también nuestra organización? Entonces, ese es otro asunto importante de analizar. La cooperación técnica, digamos, es la cooperación de la que más hablamos ahora, que es la cooperación de conocimiento. Es posible que usted no vea un yen, que usted no vea un euro, pero que usted vea toda su gente formada, que vea una práctica bien hecha, implementada a nivel local, que tiene unos beneficios muy impactantes, que de otra forma no pudo ser, porque uno también, digamos que entabla estas relaciones internacionales porque no es capaz de hacerlo solo. Entonces, las cosas que uno no puede hacer solo como organización necesita de otros. A veces yo pienso que hay que explorar primero dónde está lo local, la cooperación local, luego la nacional y luego la internacional, ¿sí? Es decir, cómo vamos haciendo como este escalamiento de tal forma que digamos, esto que no puedo hacer solo, ¿dónde están con los que lo puedo hacer? Pero no solo a nivel internacional, porque a veces la solución la tiene el del lado. Entonces, también es importante ver la cooperación como un mundo de posibilidades más grande. Bueno, el asunto que tiene que ver con donaciones de equipos y productos, eso también es un tema de cooperación. Yo creo que ustedes, creo que ustedes han recibido bastante, no bastante, algunos de ustedes han recibido este tipo de donaciones. Por ejemplo, aquí Macay hace toda una gestión con Microsoft para donaciones de equipos de cómputo y software para las organizaciones sociales, y digamos también hay instituciones de salud que tramitan estas donaciones en educación, etcétera. Todo lo que tiene que ver, bueno, pero no cualquier donación es buena. Yo creo que nosotros tenemos como organizaciones sociales la responsabilidad de exigir la calidad en las donaciones, porque también te pueden donar cosas que no te sirven para nada y que por una relación diplomática las tienes que aceptar. Entonces yo creo que es bueno ser ahí claro, con gentileza, con amabilidad, decir muchas veces no, ¿sí? ¿Para qué voy a recibir una donación de unos equipos que finalmente no voy a usar? ¿Sí? Entonces, eso queda después peor, porque van a venir a ver los equipos y eso va a estar oxidado y a nadie le sirvió, etcétera. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y realmente darle utilidad y entender qué es lo que vamos a recibir, porque yo he tenido experiencias donde nos ha costado mucho más votar así, votar en términos claros, pagar para que voten esa donación porque no sirve para nada acá, ¿sí? Entonces eso también puede pasar, así que no por ser regalado es bueno, sino cuál es la calidad que nosotros queremos también de esas donaciones. Becas para estudios y cursos, esta es una de las modalidades que más se mueve, sobre todo en la academia, en las universidades, pero que ustedes también pueden aprovechar como organizaciones sociales. Todo lo que tiene que ver con ayuda humanitaria de emergencia, que es cuando hay desastres naturales, la que se moviliza pues al país que tenga esa situación. El tema de migraciones, para nosotros en Colombia es súper importante en este momento, por todo el desastre y la tragedia humana de nuestros hermanos venezolanos. Entonces, digamos, ese es un tipo de cooperación que para nosotros hoy está siendo prioritaria, porque necesitamos pues ayudarles y resolver de alguna forma esta situación que es día a día de hambre, día a día de 26,000 personas que pasan un puente todos los días hacia Colombia para recibir esta ayuda humanitaria, y donde uno, si le toma una foto
al puente que hay entre Colombia y Venezuela, lo que ve es todas las banderitas de todos los países en ayuda humanitaria de emergencia, porque la necesitamos, son muchas ONGs, Acción contra el Hambre, está Canadá con SIDA, está un montón de organizaciones internacionales ahí haciendo esta ayuda que es necesaria. Lastimosamente, muchas veces nos quedamos en esta ayuda. Por ejemplo, en Colombia, el desplazamiento ha llegado a canalizar más ayuda de esta, siendo en un momento la ayuda que recibimos de emergencia de un 80% y 20% en proyectos de desarrollo. Esto tiene una diferencia, porque digamos que esta ayuda es de emergencia, se supone que es como por un momento, pero como la complejidad del conflicto nuestro es tan grande, los desplazados son un montón, entonces están todo el tiempo, entonces esto se ha prolongado, lo que hace que recibamos menos cooperación para proyectos de desarrollo, es decir, de 2 y 3 años, que necesitan mucho más tiempo y mucho más para esta. Entonces también digamos, una situación no tan ideal. Lo ideal sería que pasáramos rápidamente de estos proyectos humanitarios a los proyectos de desarrollo. Yo no soy, voy a confesarlo pues aquí, no soy la más amiga siempre, soy crítica del asunto de las pasantías y el voluntariado, porque no por ser voluntario también tiene que ser necesariamente bueno. Pero hay un voluntariado, por ejemplo, profesional, que sí es muy interesante, que valdría la pena de estas personas jubiladas en otros países, que son como los sensei, dirían los japoneses, que son esas personas que saben tanto de algo y que sería muy interesante traerlos a nuestro país y a una organización social. Yo creo que ellos tienen mucho que aportar y se convierten en una cosa que a mí me encanta, y es que son nuestros embajadores en el mundo. Las campañas en las que he participado de organizaciones sociales para donaciones y movilización de recursos que más éxito tiene son las que tienen voluntarios que han estado en la organización de muchas partes del mundo, porque ellos tienen muchas redes y como se van queriendo la organización, queriendo el país, ellos lo hacen de una manera muy especial con sus redes y es la forma en que podemos recibir también donaciones, ¿sí? Así que me parece que podría ser estratégico en ese sentido. Y el tema de los premios y concursos que siempre hay abiertos y el cual pues ya les he comentado suficiente. Aquí hay algunos ejemplos entonces de estos tipos de cooperación y de algunas organizaciones internacionales que ustedes pueden identificar, digamos que son muy top en estas modalidades. Algunas seguramente las conocen y que pueden, si les interesa, pues rastrearlas más, profundizar más sobre ellas para ver cuáles son las ofertas que tienen. Entonces, voy a pasar sobre esto. Hasta ahí. Hasta ahí, si quieren, o espérenme un segundito. Yo miro una cosa. No, déjenme estas 2 diapositivas y hacemos la tanda de preguntas, porque de pronto puede haber preguntas acá que podamos ya cerrar ese tema. Tendencias. Yo creo que todos están esperando, ay, ¿qué nos irá a decir? Que cuáles son las tendencias para nosotros presentar como los proyectos ahí, pues que la tendencia nos dice, ahí hay oportunidad. Pues estamos en un momento en el mundo donde el principio de la incertidumbre, que es lo único que tenemos certero, nos está dando unos aprendizajes maravillosos, ¿sí? Tenemos mucha incertidumbre, sin embargo, pues uno necesita en la vida como sus archipiélagos de certezas en medio del mar de la incertidumbre. Entonces, nosotros no tenemos la respuesta, yo no tengo pues la respuesta hacia, es esto donde están los recursos de cooperación, es esto donde están las oportunidades, pero sí hay algunos estudios, hay alguna información que nos permite decir hacia allá vamos todos y ahí podemos encontrar posibilidades.
digamos que hay una tendencia hacia la infraestructura social, no entendida como infraestructura construcción de cosas, no. De hecho, eso es una modalidad que en la cooperación ya casi no existe, sino como, como lo social, ¿sí? Como los temas sociales que está cogiendo fuerza y está siendo muy importante junto con lo que tiene que ver con la economía. Y hoy más que nunca, porque si a mí me preguntan que cuál es una tendencia, la reactivación económica es una tendencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la situación del COVID nos pone en buscar soluciones a cómo vamos a reactivar la economía. Así que muchas de las convocatorias que hay en este momento son hacia ese tópico, ¿sí? Hay unas tendencias, como yo les decía antes, por ejemplo, de crecimiento bastante grande de donantes individuales. Eso no era como muy propio en la cooperación, pero uno encuentra artistas, filántropos en todo el mundo que quieren hacer sus donaciones, quieren sobre todo conectarse con una causa, ¿sí? Aquí hay otro tip. Mire, todo esto tiene que ver con las relaciones y en las relaciones lo emocional es muy importante, ¿sí? Esto no es un asunto solamente pues académico, sino que tiene que ver cómo nos relacionamos con los otros. Entonces, ahí hay mucha gente buscando y personas ricas en el mundo buscando una causa social con la que se identifiquen y a la que puedan aportar. Así que ese tema de los donantes individuales que se hace a través de plataformas de crowdfunding y todo eso, creo que es una tendencia bien interesante. Conozco muchas organizaciones que esos donantes son, digamos, un 40% de los recursos que reciben para sus proyectos. Y entonces hay que mantenerlos, cultivarlos y todo eso para que esa relación pueda crecer y pueda fortalecerse. Y siempre un donante individual que está contento con la organización va a traer otro y otro y otro. Así que hay que establecer, hay que mirar es cómo establecemos la conexión emocional de lo que nosotros hacemos con este tipo de personas que están en las redes sociales, sobre todo ahora que el Internet nos pone a todos en igualdad de condiciones en la comunicación, pues para quienes las tienen. Obviamente, la pandemia también está mostrando que no tenemos tanta accesibilidad a la comunicación, que es un derecho que está en dificultades, pero digamos que hay un montón de oportunidades con estos donantes. Como les decía, hay una tendencia hacia que el sector privado, la empresa privada se involucre cada vez más, no con el interés, la empresa no va detrás del dinero de la cooperación. Eso es como nosotros decimos acá, eso es chichigua, eso es menuda para ellos. Para una empresa una multilatina, por ejemplo, eso es menuda. Pero sí es para las empresas muy importante también conectarse con una causa social, obviamente ganan el reconocimiento en esto, pero también poner como en el territorio donde están, poder alinearse con las organizaciones sociales y hacer asuntos que puedan pues proyectarse mucho más, impactar mucho más. Todo lo que les decía de la venta de conocimiento, de la inversión pues de impacto, hay un asunto que tiene que ver aquí con los bonos de impacto que son, o sea, es una propuesta muy nueva, muy interesante. En resumidas cuentas, de lo que se trata es de asuntos que ustedes hagan muy bien como organizaciones, por ejemplo, las que se dedican a la educación. El Estado no puede hacer todo esto bien y ya lo sabemos, por eso nosotros hacemos mucha parte de esas cosas que el Estado no hace bien. O que no puede hacerlas, pues no tiene suficientes posibilidades. Entonces, los bonos de impacto quiere decir, yo le ofrezco al Estado una solución porque soy muy bueno en eso. En retención de personas presas en las cárceles, ¿sí? Soy muy bueno en trabajar con población que está presa. Entonces, le ofrezco esa posibilidad al Estado. Hay un tercero que es un socio inversor que invierte a riesgo y dice, si usted logra reducir
las malas condiciones de vida, las fugas de los presos, si logra ciertos indicadores, entonces ese socio a riesgo te paga y el Estado digamos, te sigue contratando para ese tipo de cosas porque puedes mostrar el impacto que tienes, es decir, por eso se llaman bonos de impacto, porque puedes mostrar que eres muy bueno, que puedes tener el impacto que otro no tiene, y ustedes como organizaciones sociales en asuntos, por ejemplo, de educación, pueden hacerlo muy bien. Y el socio inversor, si usted lo logra, vuelve e invierte. Pues digamos, vuelve e invierte el mismo dinero. Si usted no lo logra, el socio inversor es el que pierde. No pierde ni el Estado ni pierde usted, sino el socio inversor. Es otra forma y es muy interesante. Todo lo que tiene que ver con la respuesta al COVID, hay una necesidad, todos estamos pensando en eso, cómo vamos a solucionar todas estas dificultades de salud y de todo, de educación, de tecnologías, las TIC están en todos los proyectos casi que en este momento, por obvias razones. Entonces esa es otra tendencia. Todo lo que tiene que ver también con plataformas de movilización de recursos por internet, ya demasiadas para hacer crowdfunding. Yo creo que ahí hay que investigar un poquito más porque no, digamos, no es que recojas millones y millones en estas plataformas, pero son una forma también de conectarse con otro público y de pequeñas donaciones que vas a mantener como durante un tiempo y puede ser interesante como esa pequeña entrada siempre. Todo lo que tiene que ver con las alianzas con los gobiernos, esa es una tendencia de la cooperación, las alianzas, fortalecer las redes y las alianzas, con el tema de la economía naranja, pues para el caso de Colombia sobre todo, y todo lo que tiene que ver con alimentación. Y ahí yo creo que tenemos también unos potenciales muy importantes con agroecología, alimentación, porque pues América Latina podría ser la despensa del mundo. Entonces, esa es una tendencia definitivamente de poder fortalecer estas iniciativas, pues porque abastecemos de alimentación en Colombia, al 70% de la población es abastecida por los campesinos, ¿sí? Entonces, es como muy importante esta tendencia también. Listo. Yo creo que ahí, hasta ahí dejemos para que hagamos un grupo de preguntas, ¿vale? Bueno, Natalia, mil gracias. Yo creo que, pues, por lo que nos han venido diciendo en el cajón de preguntas, la gente, digamos, pues, le ha estado sirviendo muchísimo todo este conocimiento. Nosotros les recordamos que esto es un abrebocas porque vamos a tratar con Natalia y más adelante de abordar estos temas en mayor profundidad. Nos emociona mucho que haya pues como tanta interés. Entonces, bueno, ahorita abrimos a preguntas, les pedimos que traten de ser pues como muy concisos y que traten de escribirnos las preguntas acá en el cajón de preguntas y respuestas. Ahorita en concreto, no veo una pregunta en específico acá en los cajones. Quisiera... Hay por ahí dos, Ana, pendientes que tengo por acá, no sé si podemos ir aprovechando mientras claro que sí, dale. Nos preguntaban que cada vez en la cooperación internacional hay mayores solicitudes o se piden más aportes de contrapartida. ¿Cuáles serían las sugerencias para poder manejar mejor ese aspecto de las contrapartidas? Es una de las preguntas que nos hacen. Muy bien, entonces voy con esa. Vale. Entonces, sí, es verdad y es una pregunta muy interesante. Mi sugerencia sería la siguiente: si usted apenas va a empezar, digamos, no ha explorado esta estrategia de movilizar recursos a través de la cooperación internacional, entonces vaya como la naturaleza, de menos a más, va creciendo un poquito. ¿Por qué? Porque no es bueno meterse en proyectos muy grandes cuando uno apenas va a empezar.
Entonces, porque usted también se debe medir en su capacidad institucional de respuesta. Así que, por ejemplo, proyectos de $20,000, de $50,000, podría uno empezar como por esos proyectos, mientras va ganando también confianza. Después vendrán los grandes, entonces empiecen con esos, además porque la contrapartida es menor. Entonces, las contrapartidas, ya no hay cooperación del 100%. Que te diga, yo te voy a dar el 100% de lo que vale el proyecto, eso ya no existe. Entonces, mínimamente deben ser de un 20%, más o menos depende del socio, ¿cierto? Porque son asuntos que cada organización puede definirlos, ¿sí? Por ejemplo, la IAF definirá pues mis contrapartidas, las contrapartidas de mis socios serán del tanto por ciento. Entonces, pero digamos que más o menos oscilan en un 20%, con un asunto que es difícil para las organizaciones sociales, pero que yo creo que podemos también buscarle solución. Y es que son en cash, o sea, en dinero, en dineros frescos, ¿sí? No son en especie como antes. Antes también nos dan como muchas posibilidades de que eso fuera, entonces yo pongo el terreno, yo pongo los equipos, no sé qué. No, son contrapartidas importantes que muchas veces, no todas, pero muchas veces tienen que ser en dinero. Y que, por ejemplo, pueden ser también, el dinero es claro que yo le pago al personal, al director de la institución, a los coordinadores, que son generalmente personal que no puede estar pagada por el cooperante, sino que, o sea, nadie me va a pagar el director de mi institución, no, ¿por qué? Porque mi institución pues tiene que funcionar sola, sin la cooperación es como, venga, yo le ayudo para que usted pueda como alcanzar, como darle un empujón para que usted pueda lograr algo, pero no se va a quedar ahí para toda la vida. Entonces no tendría por qué pagarte la dirección de tu institución, ni tendría por qué pagarte los servicios públicos. O sea, hay ciertos gastos fijos que una organización tiene que no te los va a pagar la cooperación, pero que en algunos casos se pueden poner en especie, se pueden poner ahí, porque no es en especie, sino que realmente pues ese dinero sale, ¿sí? Yo le tengo que pagar a la directora, yo tengo que pagar la casa, entonces ese dinero podría ser. ¿Cuál es mi sugerencia cuando es como, ay, pero ¿dónde nos conseguimos este dinero? Ustedes tienen todos como otras fundaciones locales, otros donantes locales que les aportan siempre y que ya tienen una relación como larga, importante con esas organizaciones. Es más fácil decirle a ellos, miren, tenemos la oportunidad de ganarnos una propuesta de 100,000, de $50,000, donde nos exigen poner 20,000 y es más fácil que ellos pongan 20,000 a que pongan 50, ¿sí o no? Y es mucho más atractivo participar en una propuesta de 50 que en una de 20. Entonces, ¿qué tal si ese porcentaje que ustedes nos dan cada año, en este caso, nos lo dan para poder participar en este proyecto? Eso puede ser muy interesante. También para la empresa privada eso es interesante. No irle a pedir, o sea, borren eso ya de su cabeza, no hay que irle a pedir a nadie. Ustedes van a hacer propuestas, ¿sí? Y son propuestas muy buenas. Así que ustedes van a proponerle a sus distintos públicos, ¿qué tal si ustedes ponen esta parte para nosotros poder presentar una propuesta de una mayor magnitud donde todos al aportar algo pudiéramos lograr y alcanzar entonces los objetivos, ¿sí? Entonces, sí, esas contrapartidas hay que conseguirlas para presentarse y muchas veces nos exigen la carta de intención, como que alguien va, la otra empresa diga, yo voy a poner tanto, ¿sí? Entonces, eso necesita mucha confianza, así que vayan trabajando en esas relaciones con sus donantes de hace mucho rato para que cuando llegue el momento ellos les den la carta y el aval de que evidentemente les pueden dar esa contrapartida, ¿sí?
Perfecto, Natalia. Nos vamos entonces acá con otra pregunta que tiene Fernando Lima. Buenas tardes, Fernando, y qué alegría tenerte por acá. Fernando tiene una pregunta, espérate, acá la encuentro. Dice, si las alianzas ODS 17 son fundamentales para el desarrollo de proyectos, ¿considera que las organizaciones deben tener un núcleo específico para los acuerdos o alianza de desarrollo? Y creo que se relaciona bastante con con otras de las preguntas que tenemos por acá, que era, pues que creo que ahí podemos dar la respuesta a las dos, no sé, que sí también es importante que las organizaciones construyan una estrategia de movilidad de recursos, bien sea con el sector privado o con cualquier otro sector, de pronto iniciando con mapeos, luego con políticas y cómo acceder pues, como también a todas estas estrategias. Entonces, no sé, Natalia, si ahí puedes. Voy a enfatizar más ahora en la última parte ya de esta conversación, de este webinar, pues que definitivamente después hacemos conversaciones que me gustan mucho más, pero esto es una forma de poder incentivar y de poder provocar, de hacer una provocación al tema. Y es, por supuesto que sí, o sea, esta es una invitación clara a que las organizaciones sociales deben tener una estrategia de movilización de recursos y hay que trabajarla. Mire, eso no puede estar en el pobre director que sale con una maletica por todas partes a ver dónde. No, o sea, eso es una carga muy pesada, eso tiene que estar en mucha más gente de la organización, por eso es estratégico, tiene que estar en la junta de las organizaciones, se tienen que involucrar en esta estrategia. Entonces tenemos que mirar en esa estrategia cómo involucrar a mucha más gente para que el director no cargue esto en sus hombros, porque eso en realidad es como muy angustiante. Entonces sí hay que construir una estrategia y formas de construir esa estrategia de movilización de recursos y la invitación es a que lo hagan. Y lo que tiene que ver con las alianzas, vamos a ver si entendí que sí es importante para una organización hacer esas alianzas para poder cumplir con los objetivos. Creo que era como por ese lado. Miren, en todos los formatos de presentación de propuestas de todos los cooperantes internacionales les van a preguntar con quiénes son sus socios, quiénes son sus aliados, ¿sí? A nivel local, nacional e internacional. Porque esto dice mucho de ustedes, dice que ustedes tienen la capacidad, esto es una capacidad institucional, ¿sí? Tienen la capacidad de trabajar con otros. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Eso solo tiene un objetivo muy importante, lo que se denomina impactos colectivos, es decir, impactos mucho más fuertes de lo que podríamos hacer solos. Entonces, sí, pero las alianzas, agradezco esta pregunta porque también tienen unas características, se intencionan, se trabajan, se evalúan, es decir, eso no nace por sí, o sea, per se. Entonces, hagámonos amigos y no, las alianzas tienen unos procesos, tienen unos requisitos, tienen unas formas, unos mecanismos de comunicación, de interactuar, de organizar los roles, de operar, ¿sí? Para que puedan ser exitosas. Entonces, sí, yo creo firmemente en que las alianzas son muy importantes, en que la cooperación en este momento le está dando todo el impulso y nos está obligando a que hagamos las cosas juntos, pues para poder que nuestros territorios puedan tener esos cambios que necesitan. Pero como les digo, es un tema que también es necesario conocer y profundizar en él y que tiene sus propias metodologías, etcétera, para poder lograr ahí como éxitos en esas alianzas, porque no es fácil trabajar juntos, no es fácil, pero sí se logran muchas más cosas que solos. Entonces, ahí cada organización debería tener su plan de alianzas y de aliados e ir evaluando también eso. Entonces, claro que sí hay que hacerlo. Es un requisito, además de los proyectos.
tener alianzas. Súper, Natalia, creo que súper clara esa parte. Por acá también nos pregunta Jorge Ramírez desde Perú, ¿cuáles son las nuevas tendencias de indicadores que se podrían presentar para que sea atractiva la cooperación pues, que se va a llevar a cabo? Vea, muy importante esa pregunta. Ay, gracias por hacerla, Jorge, ¿cierto? Porque si no se me olvida una cosa, que es que como es un tema de tantas, estoy zapoteando aquí de todo un poquito, entonces se me va este tema que es importantísimo. Miren, yo me he tomado el trabajo de mirar, a veces por curiosidad científica y otras veces a amigos que me dicen, mira mi página web, mira mi informe de gestión de organizaciones sociales. Y yo les digo con mucho cariño, mucho activismo, demasiado activismo hay en esos sitios web de lo que hacen. Es decir, hacemos esto por los niños, esto otro. Es un montón de información que además uno no se lee. En un mundo que, pues, donde cada vez la información es más concreta. Y saben que me da mucho pesar, que las organizaciones sociales tienen unos grandes impactos entendidos en términos de cambios en la vida de la gente y que no saben expresar, que no saben poner como bien para comunicar, no saben comunicarlos bien para que pueda ser, es una estrategia para gestionar. Mire, los impactos son lo que más les posibilita a ustedes y les abre puertas para la gestión, ¿sí? Son los impactos. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, proyecto, atención a niños en educación rural. Y es que impactos, además se echan como unos cuentos a sí mismas. Entonces, impactos, 5.000 niños reciben alimentación. Eso no es un impacto. Impactos, cada año 10.000 evaluaciones nutricionales. Eso no es un impacto, eso es una actividad. Entonces ahí nos falta mucho afinar cuál es el impacto. Lo que es un impacto es cuál ha sido el cambio en la condición nutricional de los niños, ¿sí? ¿Cuántos niños pasaron de estar desnutridos a tener buenas condiciones nutricionales? Ese es el impacto, ¿sí? ¿Cuántos niños pasaron de estar desescolarizados a estar escolarizados y permanecer en la escuela? Ese es el impacto. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes pasan? No, es que impactos, que capacitamos 10.000 jóvenes en TIC. Eso no es ningún impacto. Eso es una actividad. Entonces, el impacto es cuántos consiguieron empleo. ¿Sí? ¿Cuántos siguen estudiando en la universidad? Entonces, hay que afinar el impacto porque esa es su mayor carta de presentación. Como cooperante, yo quiero que mi proyecto sea exitoso y yo no me voy a aliar con alguien que solo hace actividades, sino que yo me voy a aliar con alguien que es capaz de mostrar que su institución cambia la vida de la gente. Así que esa diapositiva debe estar en todas las presentaciones oficiales, deben estar sus impactos en el sitio web. Antes de mostrar a veces como un montón de texto y de prosa, que los latinoamericanos somos así, de mucha prosa y todo esto, hay que mostrar, lo primero es ustedes cómo le cambian la vida a la gente todos los días. Y eso también tiene que ver con la conexión emocional, ¿sí? Yo me uno con una organización y le apoyo y le dono a una organización de mi salario porque yo veo que en esa organización los niños tienen oportunidades distintas, ¿sí? Porque son niños que pasan de la violencia a conductas de paz, de negociación de conflictos y todo eso. A eso le apuesto yo. Pero yo no, pues a una organización que me dice que reparte 20.000 refrigerios. No, o sea, hay que subir el nivel. Entonces, yo los invito a que revisen en sus informes y en sus sitios web cómo están comunicando los impactos en clave de cambios en la vida de la gente, ¿sí?
Y si me permiten un segundito, hago el enlace con esto último, que tiene que ver justamente ahí con este tema. Esta es la estructura de un marco lógico, que es la metodología que usa la cooperación internacional. No tienes que tener a alguien experto, puedes también llamar un experto externo o puedes formar tu gente en esta metodología de planificación que a mí me gusta mucho. Sirve para todo menos para casarse. Para eso no la utilicen, no sirve planificar con esta metodología. Es la metodología que exige la cooperación internacional. Y resume el proyecto. Miren, esta tabla resume un proyecto. Eso es lo primero que ven los cooperantes cuando le presentan la propuesta. Es decir, que usted tenga un objetivo claro. ¿Qué es el marco lógico? Es planeación orientada a objetivos. Que usted tenga un objetivo claro. Los europeos y los norteamericanos son muy distintos a nosotros. Nosotros tenemos miles de objetivos, nosotros somos un poco más como amplios y ellos son muy concretos, enfoque, 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 esto se llama así, enfocar. Entonces, ¿cuál es el propósito del proyecto? Que en la metodología solo es uno, los resultados o productos y las actividades, qué indicadores tiene, las fuentes y las hipótesis. Esa es la forma en que estructuramos un proyecto, pero ahora estamos yendo hacia eso que estamos hablando de los impactos, hacia la teoría del cambio. Y me encanta esta diapositiva que me regalaron los japoneses. Mire, mire, mire la diferencia. Capacitado no significa aprendido. ¿Sí o no? Capacitar, que ningún objetivo, por favor, de ustedes, de sus propuestas, digan, objetivo, capacitar las mujeres en prácticas de alimentación. No, eso no es un objetivo de ningún proyecto. Capacitar es una actividad, no es ningún objetivo, ¿sí? El objetivo tiene que ser que las mujeres logren autonomía económica. Eso sí es un objetivo de un proyecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues yo las puedo capacitar y puede que no aprendan, ¿sí? Aprendido no significa aceptado. Aceptado no significa aplicado. Aplicado no significa aplicado dentro de la rutina. O sea, puede que lo haga una vez y nunca más lo vuelva a hacer. Aplicado no significa satisfecho con los resultados. ¿Dónde está el impacto? En aplicado dentro de la rutina y en satisfecho con los resultados, ¿sí? Así que nos toca profundizar un poquito más y comprometernos más en los proyectos. ¿Y qué proponen? Esto lo saqué de los alemanes, pues que son los más tesos en estas metodologías y de los que yo he aprendido pues muchísimo. ¿Qué proponen la teoría del cambio ahora? Mire la diferencia. ¿Qué es lo que entra a un proyecto? ¿Con qué se hacen los proyectos? Con dinero. Entonces, entra el dinero, ¿sí? Y con ese dinero yo hago actividades, yo construyo unos pozos. Y cuando yo construyo esos pozos, permito que la gente tenga agua potable, ¿cierto? Y miren, hacen una escalita más del marco lógico que se llama el uso de los productos. Entonces no basta con ofrecer productos de agua potable, sino con que las familias usen el agua potable para cocinar y para consumir, ¿sí? Entonces, pero mira dónde están los impactos. El efecto sería la reducción en las enfermedades por esa agua, ¿sí? Y ¿dónde sería el impacto? En la reducción de la mortalidad. ¿Ven la diferencia? Hay mucha diferencia. Entonces hay que tener ahí claro como la escala. Es una cadena de cambios, ¿sí? Y nuestro compromiso es llegar al impacto. Muy bien. Va a pasar por acá. Natalia, tenemos una última pregunta que nos hacen desde Brasil, que dice, ¿cómo mejorar la cooperación internacional con las organizaciones sociales? ¿Existe algún organismo de referencia al respecto? Es una pregunta muy política, no mentiras, porque pues, es decir, aquí en Colombia está, por ejemplo, pero Macaya también es internacional, Macaya, que es la organización con la que yo hago este trabajo. Yo no sé en Brasil, yo no sé, pues, o sea, sería una mentirosa.
si digo que en Brasil conozco. Yo lo que les invitaría es a lo siguiente. En Brasil y en todos los países debe haber una red de organizaciones no gubernamentales. Aquí, por ejemplo, se llama la Federación de ONGs en Colombia, ¿cierto? En otras partes puede llamarse distinta, pero siempre hay como una organización que agremia, ¿sí? Esas organizaciones. Yo creo que es un buen comienzo estar agremiado. Ustedes ya están en una red, ¿sí? Donde pueden potenciar todo este conocimiento, donde pueden intercambiar experiencias. Yo creo que, mire, si uno hiciera una sistematización de las experiencias que ustedes tienen en este tema, solo en cooperación internacional, yo creo que encontraría cosas muy interesantes para poder cooperar con el otro que de pronto no ha empezado, ¿sí? Todos ustedes pertenecen, tengo entendido, a la IAF, ya tienen esa experiencia con un cooperante además muy importante. Entonces, creo que ahí podrían también preguntarle a la IAF. Es una de las cosas que yo hago. Cuando no se le pregunta a la organización que coopera conmigo, ¿hay alguna organización internacional que ustedes que están ahí conozcan que apoye organizaciones de la sociedad civil en tales temas? A ver qué pasa. Pero lo que yo siempre sugiero es ir a las redes, ¿sí? A esas federaciones, a esos gremios, ir a los gremios, porque por ahí ustedes pueden encontrar respuestas y hasta sorpresas de organizaciones. Hay también unas plataformas de movilización de recursos, ya que estamos en esa diapositiva, donde ustedes Impactia, Nodoca, que es la nuestra, donde ustedes pueden encontrar distintas, y le podemos poner una diapositiva, Ana María, a esta presentación para que ustedes la puedan tener de distintas organizaciones, plataformas de movilización de recursos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Global Giving, bueno, hay distintas donde ustedes puedan movilizar recursos que puedan fortalecerles específicamente en el tema de cooperación. Yo empezaría por indagar por esas redes de federaciones, de ONGs, y les ofrezco Macaya. Sí. Bueno, Natalia, yo creo que hay demasiado por cortar, mucho por hablar. Nos quedamos corticos y sabíamos que iba a ser así. Pues si se dan cuenta aquí, Natalia tiene más para seguir hablando, pero bueno, la idea con esto es justamente dejarlos antojados y empezar acá a partir de una votación que les vamos a pasar en este instante. Les va a salir un cuadrito en su pantalla. Queremos saber de estos temas que tocamos, cuáles son los temas que de pronto a ustedes les gustaría profundizar. Y aquí se las vamos a enviar. Pueden elegir uno. Básicamente, pues voy a hacer una lectura para que los de Brasil tengan la traducción, y la pregunta es sencilla, es ¿cuál de las siguientes temáticas tratadas te gustaría profundizar en un futuro webinar o curso? Entonces está formulación de proyectos, relacionamiento, o sea, estrategias de comunicación con otros públicos para generar pues esa movilización de recursos. El tercero, movilización de recursos como tal, convocatorias, mapas de oportunidad, crowdfunding y fundraising. Y el cuarto, intercambio de experiencias y de buenas prácticas alrededor de cooperación internacional. Ya se las vamos a enviar en este instante. Les debe estar llegando ya en su pantalla. Les pedimos que entonces rápidamente empecemos a señalar qué temática nos gustaría en un próximo curso o webinar, para que aquí entre todos nos demos cuenta de cuál es como la que puede ganar. Yo, mientras vamos terminando de votar, les recuerdo que, como decía Natalia, desde Macaya tenemos unos recursos que vamos a empezar a socializar con ustedes, desde otras organizaciones también. La misma Natalia decía que la red Colaborar, justo lo que queremos es que empecemos a tener estos espacios de intercambiar experiencias exitosas alrededor de la cooperación internacional. Entonces, pues ya que vemos que hay tanto interés en esto, pues hay que continuar profundizando, y esa es la idea con estos webinars. No sé si ya todos han votado o no, creo que ha habido una votación así mayoritaria por uno de los temas, pero nos queda interesante ver cómo hay otros que también han sido priorizados.
yo creo que ya voy a dar la finalización, si todos hemos terminado, y aquí vamos a compartir los resultados. Si se dan cuenta todos, pues la movilización de recursos es la que ha ganado. Convocatorias, mapas de oportunidades, crowdfunding y fundraising. De segundo sería la formulación de proyectos. Tercero, relacionamiento, y cuarto, intercambio de experiencias y buenas prácticas. Yo creo que ahí eso, Natalia, nos deja pues como una muy buen signo de lo que viene, que sería ese tema de movilización de recursos. Lo vamos a tener en cuenta. Pues les queremos agradecer muchísimo por la participación que han tenido tan activa en este webinar. Sabemos que ustedes también tienen otros temas que han sido de su interés y que nos los han expresado por medio de los encuentros, de la encuesta. Y justamente queremos invitarlos a que se sigan conectando a estos webinars. La idea es hacerlos cada primer miércoles del mes. Entonces, el próximo webinar lo estaríamos haciendo el primer miércoles de junio, que ya les voy a decir exactamente que cae, es 2 de junio. Y la idea es que sigamos en este mismo horario. La temática que nos va a convocar en el próximo webinar, que realmente no es webinar, sino más bien un taller práctico sobre herramientas virtuales que nos permitan conectarnos con nuestros beneficiarios y públicos a través de este nuevo medio, porque muchos de nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra labor como organización social, pero pues necesitamos herramientas, nuevos métodos, dinámicas. Entonces, así como hoy fue una charla, digamos, bastante nutrida, el próximo encuentro va a ser, digamos, una experiencia de taller práctico donde nos vamos a sumergir en las herramientas virtuales que nos puedan servir para la formación de nuestros diferentes beneficiarios y públicos. Entonces les estaremos enviando la invitación y esperamos que puedan asistir. Les agradecemos muchísimo de nuevo la asistencia y bueno, quiero pues agradecer muchísimo en nombre del equipo nuestro de Red Colaborar a Natalia por darnos estos conceptos tan importantes y bueno, pues darle el paso a Juliana y a Teresa también para que se puedan despedir. Bueno, pues yo antes quiero decir que con mucho amor, que muchas gracias a ustedes, siempre aprendo yo más, y que cómo sabe uno si eso resulta haciéndolo. Entonces yo los invito a la acción, porque cuando uno hace, además, como decía Picasso, que la inspiración lo coja uno trabajando. Entonces cuando uno se mete a hacerlo, eso atrae una energía que hace que las cosas pasen. Entonces, ¿cómo sabe uno si la cooperación funciona, no funciona? Métase y hágalo, y explore, y entonces podrá saber si funciona para ustedes. Entonces, bueno, y les deseo mucha salud y muchas gracias por su tiempo. No, Natalia, a ti muchísimas gracias. Tú no pudiste estar al tanto ahí de todos los comentarios, pero te cuento que todos están muy agradecidos y contándonos que estuvo muy interesante y muy atractiva como todas estas temáticas. Entonces, qué bueno. Y pues también saber que no será la primera vez que hablemos de cooperación, sino que entonces vamos a ir de pronto como mezclando esos temas que menciona Ana, pero también continuando con la profundización de lo que ustedes nos acaban de mencionar en las votaciones. Incluso algunos nos escribieron, voté por una, pero quiero todos. Entonces, súper interesante todo el ánimo que hay también dentro de Red Colaborar. Realmente qué bueno que hayan asistido al espacio, que hayan podido disfrutarlo y entonces queda abierta la puerta para encontrarnos el 2 de junio. Perfecto, solo para recordarles a todos, acá les estoy poniendo en el chat que les vamos a enviar la presentación y aquí les estoy poniendo nuestro correo, que lo escribí acá mal, pero es redcolaborar@redcolaborar.org o info@redcolaborar.org. Todos los que nos quieran enviar ideas, comentarios, nuevos temas que les parezcan interesantes, recuerden que estamos aquí para escucharlos. Y Teresa, como de costumbre, les va a mandar un link de una pequeña encuesta que les toma 1 o 2 minutos para recoger sugerencias del espacio y poder conocer también qué otras ideas se les vienen a la mente, cómo les pareció. También los invitamos a que nos sigan por las redes sociales para que se enteren de todos los eventos que vamos a estar realizando. No sé si, Ana, tú los puedas poner ahí en el chat modo link para que las personas puedan abrirlo y simplemente darle like y seguirnos tanto en Instagram
como en Facebook, y ahí con toda seguridad se van a enterar de esta y de más información que vamos a estar colgando ahí en las redes. Muchísimas gracias. Claro que sí. No quiero dejar pasar el momento para agradecerle a Cristian y a Jorge que nos han estado asistiendo en la parte de interpretación, que lo han hecho maravilloso, porque pues Teresa, que es la que sabe portugués, nos ha dicho, muchísimas gracias. Esperamos que nos puedan acompañar en los otros espacios, no sabemos si van a ser ustedes u otros, pero gracias, gracias. Y queremos pues animar a nuestros amigos de Brasil diciéndoles que vamos a tratar que todos estos espacios estén disponibles en ambos idiomas para que sea de mucho provecho para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo y feliz tarde.